en este caso de la Fundación Pombo, está con nosotros Ana Higuera, que es directora pro bono de la Fundación Fernando Pombo. Es abogada experta en Derecho Laboral, profesora colaboradora en la Universidad de Comillas, reconocida en Chambers, Partners y Best Lawyers. Y también está Alejandra Martín, que es técnico paralegal de la Fundación Fernando Pombo, estudiante del Máster de Acceso a la Profesión de Abogado. Bueno, esta fundación la hemos descubierto buscando a la hora de armar esta jornada y nos sorprendió, ¿no? La Fundación Fernando Pombo es una fundación jurídica que fue constituida conjuntamente en 2010 con Fernando Pombo y el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, del que fue socio fundador junto a Ignacio Gómez Acebo y presidente durante muchos años. Trabaja en el ámbito local y globalmente buscando la excelencia jurídica y el impacto social. De hecho, pues ayer mismo, en un reciente estudio que leí en El Confidencial, sitúa este despacho de abogados entre los 10 más relevantes de nuestro país. Lo cual llama la atención que un despacho de esa relevancia pues, se haya puesto a realizar acción social y a través de su fundación. Os invito a entrar en su página web, en el que tiene una serie de guías elaboradas en diferentes temas de interés, además que realiza cursos de formación. En fin, para nosotros en general fue un descubrimiento. La misión, tal y como decía Fernando Pombo, es impulsar en la abogacía el compromiso con los derechos de los más desfavorecidos y desarrollan proyectos encaminados a fortalecer el Estado de Derecho y los derechos humanos de los más vulnerables, implicando la abogacía. Trabajan con proyectos transformadores como los tokens Pombo, combinado siempre con una innovación y excelencia jurídica para generar el mayor impacto social. Pues cuando queráis, Ana y Alejandra, podéis empezar. Y muchas gracias por facilitar todo y acudir a esta jornada nuestra. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos realmente muy impresionados por la acogida de estas jornadas, porque la Universidad de La Coruña llevéis 12 años organizando estas jornadas y también me siento enormemente honrada porque hayáis contado con nosotros para participar en las mismas, considerando nuestro perfil algo heterogéneo, diría yo, y que con el que pretendemos aportar algo a este asunto, por denominarlo de algún modo, del sinhogarismo. Yo querría ir directamente al grano de lo que nosotros podemos intentar compartir en esta sesión, porque comprendo que este mundo virtual es complejo para todos y difícil de compartir como es debido, ¿no? Realmente nuestras iniciativas, y me gustaría muy rápidamente explicar de qué manera práctica abordamos esta cuestión desde una fundación, como decíais, que es una fundación netamente jurídica. Bien, el equipo de la fundación, como tal, que trabajamos aquí, fundamentalmente somos juristas de distintos ámbitos. Mi especialidad fundamental es el derecho del trabajo, pero a lo largo de los años he ido familiarizándome también con otras disciplinas más relacionadas con la exclusión social. Y lo que intentamos conseguir es crear proyectos o participar en proyectos de otros en los que, como muy bien decía José Jesús al principio, el enfoque de derechos pueda aportar algún cambio sistémico. Creemos que existe un sistema netamente asistencialista en el cual ese enfoque de derechos precisa de una evolución, lo hemos visto en otro tipo de ámbitos de exclusión social, y en este en concreto, después de varios años escuchando a los que realmente sois expertos, hemos intentado buscar la manera en que nosotros podíamos aportar en esa colaboración para facilitar ese enfoque de derechos. Empezamos a trabajar el tema de personas sin hogar hace ya muchos años, en una de las primeras crisis importantes en España, fundamentalmente, me refiero ahora, precisamente porque nos dimos cuenta que un fenómeno que en nuestro país no había sido tan frecuente como es el sinhogarismo, se estaba
generalizando y estaba incrementándose de una manera que no era la habitual en un sistema como el nuestro de protección social. Y entonces ahí empezamos a colaborar con distintas organizaciones, como por ejemplo Hogar Sí, y preparamos una guía jurídica que tenéis todo en la web, accesible y por supuesto de acceso libre. Preparamos una guía jurídica sobre las cuestiones legales más habituales que les sucedían a las personas sin hogar y cómo intentar buscar una visión práctica para solucionarlas. No tanto desde un punto de vista de incidencia, sino de una manera un poco más, diría yo, perdonadme que utilice esta expresión, de andar por casa, nunca mejor dicho, porque veíamos que en el día a día, sobre todo para los trabajadores sociales, se encontraban barreras legales que deberían tener otro tipo de soluciones, ¿no? Pues hablo de los temas tan sencillos, ¿no? Aparentemente para cualquier otro ciudadano, como renovar un DNI o como solucionar un problema cuando hay un concurso o situaciones en las que las personas sin hogar son a veces, bueno, no sé si denominarlo, como utilizadas o se les dan ciertas ventajas por utilizar sus nombres para determinadas cuestiones que pueden perjudicarles a futuro y cómo hacerles salir, cómo ayudarles a salir de ellas. En fin, hicimos una guía jurídica muy amplia sobre este tema. Esto fue hace ya bastantes años y hemos continuado acompañando en determinados temas, sobre todo en relación con la posibilidad de incluir el delito de odio sobre personas sin hogar en la legislación y relacionándolo también con otras materias como por ejemplo la discapacidad. Bien, la manera de trabajar nosotros en esto fundamentalmente es colaborar con abogados en ejercicio que de forma altruista, fundamentalmente del despacho Gómez Acebo y Pombo, expertos en otras materias que a priori no tendrían nada que ver con las personas sin hogar, pero que el derecho consigue acercar de una forma práctica, bueno, pues creemos que útil, ¿no? Verdaderamente. Entonces, pasado el tiempo, vimos cuáles eran nuestras principales, diría yo, fortalezas, ¿no? Y una de nuestras fortalezas como fundación es nuestra posibilidad de acceder a abogados en otros países. De ahí viene quizá la razón fundamental por la que quizá estemos aquí ahora, ¿no? Para compartir con todos ustedes en nuestra posibilidad de conseguir acceder a otras legislaciones. Entonces, durante el confinamiento, volviendo ahora un poco a la realidad en la que estamos, empezamos a hablar de nuevo con muchas de las organizaciones que se dedican a estos temas y pensamos que podría ser útil para hacer frente a este gran problema, revisar cuáles eran las acciones que estaban tomando en otros países respecto de la situación crítica en la que se estaban encontrando, sin ninguna duda, muchas personas sin hogar por el confinamiento en el que hemos estado y seguimos inmersos, ¿no? Y al hilo de ello, bueno, pues creamos un grupo de trabajo para intentar facilitar esa comunicación, ¿no? Y aquí es donde me gustaría muchísimo que Alejandra Martín, que es no solamente es una futura gran abogada con toda seguridad, sino una persona que conoce bien, además no solo desde el punto de vista legal, sino también colabora habitualmente, perdona Alejandra que lo diga, en el terreno con estas cuestiones, y creo que es ella la que ahora debe presentaros este estudio, y solamente deciros que estamos a vuestra disposición en cualquier momento para cualquier tema que queráis abordar. Nada más. Alejandra, por favor. Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos de Ana por contar con nosotros. Realmente estamos súper agradecidos y nos hace extremadamente ilusión estar hoy aquí. Como decía Ana, el año pasado, durante los meses más difíciles que sufrió, quisiera decir que casi todo el mundo, contactamos con grandes despachos que podemos llamar amigos casi, y sentamos las bases sobre lo que hoy en día ya es un proyecto, ¿no? Queríamos sobre todo abordar
las grandes diferencias de trato entre los países de nuestro alrededor y aprender de ellos, porque al fin y al cabo así es como conseguimos mejorar, ¿no?, el acceso a derechos, en este caso de las personas sin hogar. Entonces, creamos un grupo de trabajo. Lo siento, la página está en inglés, pero aquí pueden ver quiénes fueron las integrantes, podéis tener toda la información respectiva del proyecto. Y seleccionamos los países que consideramos más acordes, de los que podríamos sacar mayor fruto. En este caso, elegimos países de nuestro alrededor en Europa, pero también elegimos el país de referencia con mejores medidas para el acceso a derechos de personas sin hogar. En este caso sería Estados Unidos y en concreto el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. En Europa contactamos con grandes despachos en Bélgica, Suiza, Francia y Reino Unido, y conseguimos formar un gran equipo que nos dio mucha información para los siguientes pasos que queremos llevar a cabo, que estamos llevando a cabo, y sobre todo para conseguir un cambio, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a ir directamente al estudio y les querríamos contar cómo empezamos todo esto, ¿no? Nos sentamos y básicamente formamos una serie de preguntas que considerábamos importantes, empezando por una definición legal de personas sin hogar. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué supone esta definición legal? ¿Qué estatus implica y qué protección deriva del mismo estatus? Porque, como les digo, estas preguntas queríamos afrontarlas desde todas estas jurisdicciones que estudiamos y ver cómo encajaban ellas y qué podíamos aprender. Por supuesto, teniendo en cuenta la situación que vivíamos, no queríamos dejar de lado las medidas específicas que promueven el acceso a una vivienda para las personas sin hogar, cómo se regula, si existe o no un delito de odio en estos países, las medidas específicas que los países llevaron a cabo para prevenir, erradicar, apoyar la crisis del COVID. ¿Cuáles eran los datos en transparencia? ¿Existen estos datos? ¿No existen? ¿Hasta qué alcance podría darse? Y por último, ya previendo los siguientes pasos, queríamos saber cuáles eran las medidas que los países toman para prevenir que las personas devengan personas sin hogar y las que ya son personas sin hogar puedan salir de esa situación. Entonces, después de un largo análisis, llegamos a esta pequeña conclusión que os voy a pasar a explicar brevemente. Y bueno, la verdad es que en conclusión podríamos decir que hay mucho trabajo por delante, ¿no? Pero hay otras grandes medidas que ya existen y que nos gustaría implantar en un futuro en España, y por ello seguimos trabajando. De hecho, trabajamos con la entidad Hogar Sí, que fue para quien hicimos en primer lugar este estudio, y seguimos trabajando en ello. Entonces, respecto a la primera pregunta y la segunda sobre la definición legal de personas sin hogar y el estatus que ello implica, realmente nos damos cuenta que en Europa en general los países no tienen un concepto específico, sino que se derivan al concepto creado por la Federación Europea, de asociaciones que ayudan o apoyan, cuidan a las personas sin hogar. No obstante, en España esta definición pues varía un poco, ¿no? Porque el Instituto de Estadística no considera que las personas que viven en instituciones, como por ejemplo pueden ser las prisiones o los hospitales, sean consideradas personas sin hogar. Entonces, esto es un trabajo que todavía tenemos por delante. En cuanto a, en concreto en España, realmente podemos ver que las bases sobre las que se protegen los derechos de estas personas no está realmente protegido, sino que se deriva a la exclusión social, y en ello pues se da una asistencia social que realmente lo que hace o a lo que se refiere es la institucionalización de la persona, pero realmente no su integración. Y esto, en cambio, por ejemplo,
en Francia o en Bélgica podemos ver que no es así. Por ejemplo, en Francia tienen lo que ellos llaman el procedimiento de domiciliación, que sería el equivalente al empadronamiento. Y realmente esto lo hacen independientemente del estatus administrativo, de la situación administrativa de las personas. ¿Por qué? Porque para ellos es importante el incondicional apoyo a las personas sin hogar, y aunque no consigan una integración total en un corto plazo, realmente sus medidas tienden a ello, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos, como les decía al principio, fueron pioneros, y posteriormente a la Gran Depresión, ya en los 1930 aproximadamente, empezaron una serie de medidas para, para proteger los derechos de estas personas, hasta que finalmente en la pasada década, en el pasado siglo, perdón, consiguieron tener normas específicas que apoyen la integración de estas personas. Integración que deriva no solo a nivel vivienda, sino en todas las facetas de la integración. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la cuestión de medidas de vivienda, todos los países que estudiamos tienen medidas relativas a esto, realmente los datos no son tan favorables como nos gustaría que fuesen, en el sentido de, es cierto que se da una asistencia de emergencia, asistencia temporal, asistencia incluso permanente en algunos casos, pero esto no va más allá de los 5 años. No obstante, las personas que entran en este tipo de programas podemos ver que reducen el sinhogarismo en prácticamente la mitad. Es decir, por ejemplo, en Francia o en Bélgica podemos ver cómo ya en 2016 el 93% de las personas sin hogar que accedieron a estos programas de Housing First, que es como se llaman, seguían viviendo en estas residencias después de 2 años o en plazos de 2 a 5 años, y que solo el 10% de las personas que entraban en esos programas al finalizarlas volvían a una situación de sinhogarismo, con lo cual esto realmente es alentador ver cómo, cómo sí funciona, ¿no? O por lo menos se intenta. En cuanto al tema del delito de odio, realmente no llegamos a estar muy contentos con el resultado, porque según estudios de, por ejemplo, el Observatorio Atento, el 47% de las personas sin hogar sufren, acoso por simplemente ser personas sin hogar. No obstante, no se ha conseguido un delito concreto de odio relativo a las personas sin hogar. Se ha intentado, incluso en Estados Unidos llegó al Senado, pero finalmente la medida no consiguió pasar el corte, digámoslo así. Pero todos los países que hemos estudiado, a pesar de que actualmente no se haya conseguido, siguen trabajando en ello. Como decía antes Ana, nosotros mismos hemos hecho un estudio relativo a esta situación. Posteriormente, repito, teniendo en cuenta la situación actual del país y del mundo entero, queríamos ver qué medidas se estaban tomando en relación a la COVID-19. Y en este sentido, todos los países, sí es verdad que daban medidas de alojamiento, higiene, hospitalización un poco limitada en los casos que fuese necesario, pero no hubo en Suiza ni en Estados Unidos, cosa que nos pareció muy raro, teniendo en cuenta la gran evolución de esta situación en este país, medidas concretas para el COVID-19, sino que simplemente las medidas que ya se venían atendiendo, pues prolongaron esta situación. No obstante, en Francia, por ejemplo, hay una medida que prohíbe que las personas en época de invierno, sobre todo, se les deje en la calle, sino que hay una obligación por parte del Estado, o dependiendo de las distintas esferas gubernativas, que recojan a estas personas y no les permitan estar y seguir y continuar en la calle, sino que les metan en albergues o este tipo de recursos, ¿no? Como a veces se les llama. De hecho, en Estados Unidos existe, entre las medidas de vivienda, la obligación
de proveer alojamiento temporal a estas personas hasta que consigan sobreponerse a una situación en un determinado momento. Todo esto siempre viene pues con una serie de requisitos, ¿no? Pero en mayor o menor medida estas obligaciones donativas existen. En cuanto a los datos en transparencia, realmente, bueno, esto los podrá explicar incluso mejor Hogar Sí, pero no hay suficientes datos, o los datos que hay no son realmente fiables en la mayor parte de los países que hemos estudiado. Es cierto que, por ejemplo, en Bélgica o en Francia, cada año se remiten y se publican reportes con una serie de datos, pero estos no son fiables. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el sinhogarismo oculto, que, por ejemplo, son las personas que viven en casas de amigos o que están temporalmente en hospitales y alargan esta situación porque precisamente no están proveídas de un alojamiento bajo sus propios cuidados, es decir, que ellos puedan mantenerse en esos medios, en ese alojamiento. Con lo cual, las medidas, a pesar de estas publicaciones, no son totalmente fiables. Antes decían que el Instituto de Estadística había publicado datos que no están actualizados desde 2012 y precisamente esto es algo en lo que hay que trabajar, porque para poder prevenir y poder erradicar el sinhogarismo hay que conocer realmente a qué nos estamos enfrentando. Y por último, me gustaría dar un breve aliento de esperanza en cuanto a las medidas preventivas. Es cierto que como han visto a lo largo de toda la ponencia, hay muchas medidas, algunas específicas para las personas sin hogar, otras en general para la exclusión social, que incluye a las personas sin hogar, pero, por ejemplo, en España, la Estrategia Integral 2015-2020, o en Madrid en concreto, el Plan de Prevención 2016-2021, tiene medidas concretas para prevenir el sinhogarismo, para erradicar el que ya existe y la tendencia a ayudar a estas personas que bueno, tanto lo necesitan, ¿no? Y aunque, bueno, la situación no sea de las mejores que estamos teniendo en este momento, hemos visto que muchas personas han decaído en esta situación en el último año, existen medidas suficientes, bueno, no sé si decir suficientes, la verdad, existen medidas apropiadas tendentes a ayudarles y esa es la idea, ¿no? Y sobre esta base y las conclusiones de este trabajo, creemos que el siguiente paso es sentarnos otra vez y poder indagar en esas lagunas que hemos visto, en esas proyecciones de mejora en las que realmente podemos ayudar. Incluso, por ejemplo, en Francia existe algo que se llama la línea dirigida a personas sin hogar, que en el momento en que tú te encuentres en esa situación, siempre podrás llamar y siempre te tenderán una mano, ¿no? Y este tipo de medidas nos gustaría pues, que en un futuro se implanten en España y poder mejorar la situación de estas personas. Espero que en un futuro próximo puedan, por no decir hoy mismo, puedan acceder a nuestra página web. Por favor, no duden en contactarnos si tienen cualquier duda o incluso si quieren aportar alguna información. Al fin y al cabo, ustedes son bastante más expertos en el campo y al final se trata de aunar fuerzas. Nosotros siempre apoyamos lo que es el trabajo en red y creo que así podemos realmente mejorar los derechos de estas personas. Gracias. Si me permites, José Jesús, solo por apoyar lo que comentaba Alejandra, nuestro estudio está hecho en inglés porque lo hicimos con la idea de que fuera útil a todas las legislaciones, no solo a nosotros, ¿de acuerdo? Pero si en alguno de los temas cualquiera de los participantes o cualquier persona tenéis interés en que os demos una información más concreta o hay alguna traducción, bueno, pues nosotros al final nos debemos a las necesidades de los que sois expertos en esto y nos encantaría poder debatir cualquiera de estas propuestas a vuestra disposición. Y la verdad es que
estamos deseando también escuchar a Garcí porque conocemos muy bien el proyecto que para presentar, en el que también colaboramos de algún modo y nos gustaría poder seguir participando en la jornada, por lo menos ese rato, aunque no podamos estar la mañana completa. Bueno, muchas gracias. He estado pendiente a ver si iban formulando alguna pregunta de chat mientras alguno se anima, que aquí como estamos en Galicia nos cuesta a veces el primer paso, pero bueno. Yo tenía un par de cuestiones. Una que mencionaba en el estudio de que por frío, efectivamente, en un país, no sé si era Francia, podía prohibir eso. ¿Alguna vez llega alguna noticia de que hay algún país que no solo por frío, sino que todo el año por ley prohíbe situarse en la calle? ¿Eso es compatible con la legislación europea? ¿Es así? Porque a veces choca un poco con la libertad del individuo, la persona que pueda decir yo quiero estar aquí. ¿Quieres contestar tú, Alejandra? Sí, bueno, contesto yo un poquito y luego si quieres completas. Realmente es complicado, ¿no? Dependerá de cuánto alcance tenga la legislación de cada país. En este sentido, efectivamente, como decías, era en Francia y también en Suiza, sobre todo en la parte de los cantones, que se prohíbe tanto en invierno como el resto del año, dependiendo pues, de las situaciones climáticas del país en concreto, que estas personas permanezcan en las calles, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en este caso de Francia y Bélgica, la ley permite amparar ese alcance para que estas medidas a nivel, bueno, tanto a nivel autonómico como a nivel de comunidad autónoma, que, bueno, sería el compatible, el equivalente, perdón, en nuestro país, puedan llevarse a cabo. Actualmente la legislación española deriva o cede estas competencias a las comunidades autónomas. Por eso es un poco más complejo. Hay demasiada difusión que bueno, sería conveniente estudiar, puesto que, como decía antes, está todo metido en el saco de la exclusión social, ¿no? Y bueno, eso al fin y al cabo sigue siendo un saco un poco difuso que no crea realmente derechos ni permite que los derechos existentes sean tan accesibles a estas personas. Bueno, y tenía una segunda cuestión, porque me llama un poco la atención que pusieras a Nueva York como algo, parece que positivo. La imagen que nos llega a través de las películas y tal, pues precisamente es de situaciones de sinhogarismo muy complejas y en todos los lados y muy amplias, ¿no? Yo no he estado en Nueva York, pero bueno, por eso os digo que es una imagen que nos llega a través de eso. Es cierto, digamos, esa base de tratamiento que dices que puede ser ejemplo para tomar aquí en otros países. Sí, es cierto que, bueno, además en las películas, por supuesto, el año pasado veíamos imágenes tremendamente duras de personas en parkings que, bueno, los separaban 1 metro con pintura, básicamente, ¿no? Para saber hasta qué punto era el metro y que estuviesen a salvo. Pero como decía al principio, realmente Estados Unidos, al trabajar por federaciones, es complejo. En este caso, incluso dentro del estado de Nueva York es distinta la normativa entre el estado y la ciudad de Nueva York, en el sentido de hay medidas que solo están en la ciudad de Nueva York, como por ejemplo ¿cómo le llamaban? El derecho al alojamiento, el derecho a los shelters, que no me sale la palabra en español, perdón. Entonces, aunque esta medida sea obligatoria para la ciudad de Nueva York, no lo es así para todo el estado. Entonces es un poco complejo y de ahí que, bueno, también haya que trabajarlo en el propio país. Sí, pero a efectos de lo que comentabas, sí que es verdad que hemos encontrado acciones relevantes. Creo que probablemente es precisamente por el volumen enorme, desconocido en nuestro sistema europeo, por lo que, por otro lado, han tenido que trabajar mucho más en esta materia. Otra cosa es que los resultados no sean adecuados, pero yo creo, o por lo menos intuimos,
que analizar cómo lo enfocan cuando son países con un sistema de asistencia totalmente distinto a los nuestros y que consiguen paliar algunas situaciones, nos puede dar algunas pistas para ver cómo mejorar. No es porque lo hagan, no es porque les vaya mejor en el sentido de que lo que vemos, ¿no? Pero es que quizás sin esas medidas aún sería mucho peor por su estructura. Ya, ya. Pues ya tenemos una pregunta. Además, también me había gustado esta idea de la línea, la fórmula Pau-Prada, que dice en qué consiste esa línea existente en Francia para las personas sin hogar, que él entiende que son equipos profesionales que pueden informar, asesorar y derivar a estas personas a los recursos que necesitan y cómo se podría implementar en España. Un poco de detalles de esa parte de la línea, que efectivamente podría ser interesante tenerla aquí. Sí, por supuesto. Efectivamente, como dice, es una línea en la que equipos profesionales están 24 horas al día atendiendo las llamadas de quien pueda necesitarlo, asesorarle en las cuestiones que requieran y derivarles, en este caso, a los recursos existentes o a dónde podría ir, ¿no? Este tipo de líneas existe en muchos países, no así para personas sin hogar, sino para otras cuestiones que son a lo mejor más conocidas por todos nosotros. ¿Cómo se podía implantar? Pues precisamente como a nivel, en el Estado español, esto está derivado por comunidades autónomas, la propia comunidad autónoma podría promover algún tipo de medida a nivel local y que sean los municipios quienes tengan sus propias líneas. Pues al fin y al cabo, la mayor parte de los recursos provienen de entidades sociales. Está Cáritas, estaba Padre Rubinos. Rubinos. Aquí en Coruña, pero en Madrid no lo tenemos. Efectivamente, si llama una persona de, por ejemplo, Madrid, no le vas a mandar a Galicia, le tendrás que mandar a un recurso de Madrid. Por eso digo que lo interesante a lo mejor sería que precisamente por esa sesión de competencias sea a nivel local o, bueno, a nivel municipal en este caso, que se pudiera implantar una línea similar. Vale. No sé si alguien más se anima. Ya contestó Pau que gracias. Gracias a ustedes por la pregunta. Claro, ese estudio de los diferentes países, ¿pensáis seguir trabajando en ello? ¿Tiene algún horizonte definido o cuando lo pensáis, digamos, más o menos cerrar? ¿Lo vais a ampliar a otros países? Porque yo pensaba en Portugal, que, bueno, como a lo mejor es más parecido a nosotros en algunos aspectos, si habéis contactado con alguien de Portugal para ampliar a otros países el estudio, ¿cómo tenéis esa fase de ampliación? Bueno, realmente sí, la verdad es que justo al acabar esa primera fase de ya plasmar todo el conocimiento, empezamos a buscar nuevos países. Tenemos Filipinas, estamos trabajando también en Canadá, tenemos idea de ampliar a más países, por supuesto. Lo que pasa es que en una segunda fase estamos trabajando con las universidades. Y en este sentido, quizás Ana quiera contar algo más, porque justo estamos trabajando también con García. Sí, la forma de trabajar para nosotros influye muchísimo y es importantísimo que nos hayáis llamado a esta sesión, porque al final incluso nos da un poco ¿cómo diría?, de reparo estar a expertos como vosotros, muchísimo más conocedores de todos estos campos de lo que lo somos nosotros, que lo enfocamos desde un punto de vista estrictamente de análisis jurídico, ¿de acuerdo? Y de ofrecer nuestros posibles recursos para ese enfoque. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Por ahora, lo que hemos hecho, después de acabar esta primera fase, y creemos verdaderamente que puede ser útil, es dar una segunda vuelta intentando buscar posibles litigios estratégicos que hayan sido útiles en algunos países y que podamos aprender de ellos. ¿De acuerdo? Estamos en esa fase ahora mismo. Estamos trabajando en una clínica jurídica
sobre esta cuestión, que ya sabéis que es una de las áreas, bueno, ya sabéis, perdonad, supongo que todos no, pero es una de las áreas en las que trabajamos con más intensidad con las universidades para involucrar a los alumnos de Derecho fundamentalmente en estas cuestiones y a partir de ahí ver cómo avanzamos. Con lo cual, recogemos el guante, pero os necesitamos, ¿de acuerdo? Porque nosotros buscaremos donde veamos que tiene más sentido. No, por ejemplo, a Filipinas, que veo que se ha sorprendido, como es lógico, llegamos porque teníamos un buen contacto de una persona que estaba allí, que es jurista, que lo conocemos bien y que le interesa particularmente este mundo y podía seguir ese mismo enfoque. Lo que nosotros sobre todo trabajamos es en preparar bien las preguntas, ¿de acuerdo? Para que hubiera una homogeneidad en lo que estábamos analizando, verdaderamente. Ese fue sobre todo nuestro esfuerzo. Y por supuesto, estamos ilusionados con seguir, por supuesto. ¿Trabajamos con universidades de fuera? Sí, claro. Sí, lo dice Lorena, fuera de Madrid. ¿Aquí en España habéis trabajado en concreto con alguna de fuera de Madrid en la clínica jurídica? Plantea Lorena. Pues todo lo que podemos. Ya. Claro que sí. Sí. Hemos tenido proyectos en Barcelona, en Valencia, que yo recuerde ahora, y también con, todo es posible, o sea, que estamos encantados. Porque en Santiago me habías dicho que tenéis un despacho, ¿no? Oficina. El despacho tiene oficina en Santiago. Eso es lo correcto, es lo correcto. Para mí son todos despachos, pero sí, efectivamente. Nosotros estamos, nuestra misión es conseguir, como decía, no es una teoría, es que la abogacía esté al servicio de la sociedad. Y en ese sentido, claro, por supuesto, si estamos abiertos a colaborar con Filipinas, pues cómo no vamos a estar abiertos a colaborar con cualquier universidad de Madrid. Es que en medios de comunicación suelen salir este tipo de temáticas asociadas pues a eventos así un poco negativos o tal, ¿no? Aquí fue conocido hace años el caso de pues un hombre que paseaba desnudo por las calles céntricas de Coruña, ¿no? Y eso era lo que más alarmaba. Esa persona podía estar en una esquina debajo de un puente que no era tan alarmante, pero el que paseara desnudo sí, ¿no? Y claro, el juez le dio la razón un poco a esa forma de vida y bueno, y chocaba a nivel social, pues ¿cómo va a andar por el centro de Coruña una persona así? Y fue un poco el choque que hay entre la alarma social en ese caso que producían algunas personas, pero que al final saltaba a los medios, y la resolución del juez que dijo que permitía perfectamente pues, llevar esa vida. Es un poco lo que se vio. No sé si hay alguna pregunta. Ahí atrás nos quedó que Rosa preguntaba si el teléfono de la línea francesa era gratuito. Sí, lo es. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer toda la disponibilidad que tenéis y el material, que yo vuelvo a invitar a la gente a que entre en la web porque realmente es la manera de sacar provecho. Cuando hablas de expertos, aquí la mayoría estamos aprendiendo y el perfil que tenemos aquí es personas que están haciendo módulo de integración, personas que están en educación social, profesionales, es muy heterogéneo, pero la mayoría estamos aprendiendo, yo lo digo por mí. Bueno, Alejandra Martín nos ha puesto el enlace a la página del proyecto. Para que quien quiera, bueno, pues consulte y no dude en escribirnos. Bueno, pues agradecer de nuevo y vuestra participación y disponibilidad. Y además tenemos todos el contacto de la web, como suele hacer normalmente las personas cuando tienen alguna cuestión, pues os podría escribir, me imagino, a los correos que tenéis a disposición. Si no hay más cuestiones. Agradecemos enormemente vuestra invitación y nos quedamos aquí en oculto un rato, después tendremos que... Sí, es gratis, os podéis quedar gratuitamente. Muchísimas gracias. A vosotras, gracias, hasta luego. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es José Kunz.